que se transmite. Eh, rec- Recordarles por favor que mantengan sus micrófonos apagados para tener una mejor ponencia. La clase de hoy se divide en 5 ítems. El primero va a ser el impacto del distemper en el sistema nervioso central de nuestros caninos. El segundo va a ser una evaluación que debemos realizar en la parte neurológica de un paciente con distemper. La tercera va a ser los principios de rehabilitación neurológica con pacientes con distemper, técnicas específicas de rehabilitación. Y por último, la planificación y seguimiento a largo plazo. Entonces vamos a empezar específicamente con el impacto del distemper en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, normalmente pues el distemper es una enfermedad que es causada por un virus que afecta principalmente pues a la parte de los caninos, que se transmite específicamente por contacto de heces o fluidos en pacientes que anteriormente pues han sido infectados o que anteriormente pues han resultado con la enfermedad y que por ende pues los pacientes sanos se pueden infectar. Eh, la parte como tal de este virus es más que todo en el ambiente o se genera pues, se inactiva rápidamente pues alrededor del ambiente. Entonces, normalmente pues tienen que tener, como les dije, un contacto directo para que los pacientes se puedan infectar. Entonces, más que todo por estornudos, por lamidos o de pronto por secreciones mucopurulentas a nivel de las vías respiratorias se pueden infectar estos pacientes. Eh, Ellos permanecen más que todo este virus en fómites o en objetos inanimados, en favorables como tal, en ambientes que sean menor a 4 grados centígrados, puede permanecer durante mucho tiempo en la parte de estos objetos. Entonces, este virus lo hace resistentes porque el virus pues va a tener una envoltura. Su familia es denominada Paramyxoviridae del género Morbivirus. Entonces, él, como les comenté, tiene una envoltura de ARN, lo que hace que sea un poco más eh, resistente. Y esta envoltura, pues, de este ARN tiene una nucleocápsula y una fosfoproteína que lo hace mucho más resistente. Entonces, específicamente, pues ella va a actuar en un portador sano, específicamente en la transcripción del ARN, donde se va a localizar la parte del sistema nervioso central de nuestros pacientes. Entonces, por ende, pues va a empezar a infectar al paciente generándole pues ciertas alteraciones. Normalmente esta glicoproteína de forma viral se involucra aparte pues en las membranas celulares que codifican pues las células capilares específicamente pues en la transcripción de cada uno de estos. Eh, para hablarles un poco de cómo sería la transmisión, entonces, primero que todo, pues hay unos ciertos signos que pueden los pacientes infectarse en primera instancia. Hay varios cuadros clínicos que viene siendo un agudo y ya sería otro sistémico acrónico. Entonces, normalmente, pues el distemper siempre va a ingresar por cualquier vía respiratoria o de pronto a través de, por la vía por la parte de las vías digestivas, pero específicamente él va a ingresar en el sistema nervioso central. Su principal como órgano final para poder llegar a causar unos, pues varios estragos a nivel sistémico va a ser la parte cerebral o el sistema nervioso, pero aparte también se va a adquirir en la médula espinal de los pacientes, haciendo pues que la médula no tenga más producción de pronto de glóbulos blancos o rojos, o pues las células inmaduras para que el paciente tenga un sistema inmunológico de forma correcta. Entonces, una vez ingresado el virus por la vía del sistema nervioso central, por ende, pues va a ir vía hematógena por la parte del sistema inmunológico y va a ingresar en el plexo coroideo y enseguida pues en la vía neuronal. Entonces allí ya sería como tal la parte donde el virus va a causar pues todos estos síndromes de pronto de alguna convulsión, pero que aparte pues va a llevar signos específicos adicionales.
Entonces, de allí va a ingresar pues al epitelio nasal, al bulbo olfatorio, generando que el paciente en algunas ocasiones tenga encefalitis aguda, subaguda o crónica, que ya como puede ser inflamación a nivel cerebral y por ende secreciones mucopurulentas a nivel de las vías olfatorias y a nivel de la parte lagrimal de los pacientes. Tenemos que el paciente aparte va a tener un cuadro clínico gastroentérico que pueden generar diarreas sanguinolentas o diarreas de pronto totalmente líquidas, síndromes respiratorios como una traqueobronquitis, una bronquitis aguda o hasta una neumonía, expectoraciones con flemas, síndromes neurológicos que van a ser un poco el más común o presente en este tipo de alteraciones porque presentan mioclonos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en esto hay movimientos involuntarios hacia el paciente esté totalmente quieto en su posición. Entonces, de allí los pacientes pueden generar después de esto unas ciertas convulsiones que por ende pues puede llegar a integrarse como tal ya en la parte del sistema nervioso central. Aparte, los pacientes siempre tienden a tener unas hipertermias muy marcadas en conjunto con una depresión y por ende pues la anorexia, ya que aparte pues con las diarreas que les comentaba a nivel gastroentérico también me pueden generar vómitos, una queratoconjuntivitis seca por la alteración a nivel de la trupa, que normalmente en la parte de los pulpejos o las huellas, eh, o la parte como tal del nasal, se tienden a cuartear y a estar totalmente secas. Lo mismo pasa pues a nivel de la parte de los ocular, por la misma secreción que ellos producen a nivel de ambos ojos, me produce de pronto esta queratoconjuntivitis. Ya por algo un poco más crónico, pues a nivel sistémico, estos cuadros febriles cuando aumentan por más de 10 días y no se controlan, ya empiezan con las convulsiones progresivas y por ende una excreción y secreción de la enfermedad. Algunos pacientes tienen unas erupciones cutáneas, pueden ser de pronto úlceras a nivel cutánea o de pronto algunos puntos de fuego en conjunto con tos y vómito. Entonces, como les comentaba, este virus preferiblemente va a colonizar la parte del sistema nervioso central, específicamente en el plexo coroideo, que es donde se inicia la parte del sistema nervioso central o el funcionamiento como tal, en conjunto con la médula ósea para como tal causar pues más estragos. ¿Cómo empieza la parte la parte de la patogenia se divide pues en tres fases a nivel del sistema del nervioso central. Entonces, una vez infectado el paciente a través por heces, orinas o transmisión por estornudos, eh, los pacientes duran entre 1 a 4 semanas incubando este virus. En algunos pacientes, pues todos los sistemas inmunológicos no va a ser igual, entonces puede durar entre 7 días hasta 4 semanas o hasta un mes para poder de pronto presentar sintomatologías. Hay algunos pacientes que de pronto en su plan vacunal tuvieron una cuarentena adecuada, entonces por ende estos pacientes van a tener a nivel inmunológico anticuerpos para combatir el virus y por ende van a ser más fácil que salgan del cuadro clínico. Entonces, llegado el caso, puede presentarse de pronto alguna sintomatología o llegado el caso pueden ser asintomáticos estos pacientes. Entonces, a partir del mes, pues genera la incubación del virus y por ende empiezan con secreciones oronasales y también pues van a excretar el virus a través de las heces o las orinas. Hay algunos pacientes que de pronto al momento de adquirir el virus están en gestación, entonces pueden ocasionar de que uno, los pacientes causen abortos en el momento en cualquier estadio de la gestación. O dos, los pacientes pueden nacer, pero por ende estos pacientes al momento de estar en contacto con el exterior van a tener un sistema inmunológico muy inmaduro y por ende no van a durar más de una semana. Así se alimenten de forma correcta, el virus ya ocasionó estragos a nivel sistémico, me refiero a la parte de la médula ósea, que es la productora de plaquetas, perdón, de glóbulos rojos y blancos, en conjunto con el sistema nervioso central. O algunos nacen con hidrocefalia,
o encefalitis aguda inicial de la parte como tal de la gestación. O simplemente pues puede causar pues abortos inducidos en cualquier fase en que se encuentre la madre. Entonces, hay tres fases en cuales se puede afectar la parte del distemper. Entonces, hablamos que la primera fase principalmente pues va a afectar los tejidos linfáticos, aparte como les comenté del sistema nervioso central. Entonces, en estos tejidos linfáticos es vía respiratoria que normalmente pues pueden durar entre un día para que este virus permanezca en estos órganos. Entonces, en primera instancia va a actuar la primera línea de defensa, que van a ser los glóbulos blancos, que ellos como tal van a actuar cuando hay un aumento o una disminución de un proceso viral inflamatorio o agudo. Entonces, en este caso van a actuar la parte de los macrófagos y los monocitos que se van a replicar y por ende van a fagocitar este posible virus. Después de esto, van a pasar entre 2 a 4 días posinfección a nivel respiratorio en los vasos linfáticos y enseguida en la parte de los ganglios. Entonces, posinfección pasan los 4 días por vía linfática, me van a colonizar la parte del vaso, la parte hepática, los ganglios. Recordar que ellos tienen los ganglios maxilares, mandibulares, escapulares, popliteos, abdominales e inguinales. Pueden infectar en primera instancia los mandibulares o enseguida pues me pueden afectar los anteriormente mencionados completos. En conjunto con la médula ósea, la parte mucosa y la parte gastroentérica del paciente. Entonces, una vez afectados estos órganos, pasados 4 días, por ende, pues el paciente allí puede presentar alguna sintomatología por excreción. O de pronto puede esperar a la semana o a veces hasta un poco más para presentar sintomatologías. Empezamos hablando de la segunda fase, pasados estos 4 días de la colonización de estos órganos, tenemos que el día 8 y 9, posinfección, el paciente pues va a presentar cuadros febriles iniciales, en el cual estos cuadros febriles me van a alcanzar al líquido encefalorraquídeo o por ende va a guiar el virus a nivel del sistema nervioso central a este líquido encefalorraquídeo o anteriormente les había mencionado el plexo coroideo, que es la parte pues inicial del sistema nervioso central. Entonces, allí ya el virus aparte no solo se va a encontrar como cuadros febriles o algo crónico con las vías respiratorias urinarias. Entonces, allí en esta posición, llegado el caso de que el paciente empiece con estas alteraciones, podemos a realizar de pronto un cultivo, perdón, un PCR o una serología por las vías respiratorias o a través de la orina que podemos encontrar el virus. De igual manera, más adelante les explico un poco sobre de pronto el diagnóstico definitivo para toma de muestras. En la tercera fase, una vez pues ingresado por el cuadro febril al plexo coroideo en conjunto con el líquido encefalorraquídeo del sistema nervioso central, normalmente se va a expandir a las células glía. Las células glía, ¿qué son? Son las encargadas de mantener la parte de las neuronas o mantener de pronto eh, las, las neuronas en su lugar y el funcionamiento correcto de cada una de ellas. Entonces, que la cabeza se encuentre de un correcto movimiento, que los miembros anteriores y posteriores marchen bien. Entonces, allí es por esta razón que si afecta ya como tal a las células glía, va a ayudar a que de pronto todo esto tenga una disfunción en la parte como tal neurológica y en la posición de las células. Por otro lado, tenemos que en la parte del bulbo olfatorio se van a ver afectadas en la úveda, normalmente en la parte visual, y del sistema nervioso parasimpático y simpático. Entonces allí va a empezar una desmineralización aguda y el paciente en esta fase pues ya puede presentar la muerte entre una a 2 semanas o entre 1 a 4 semanas. Entonces ya empieza con problemas neurológicos porque el virus ya está a nivel celular o en las células glía las va a destruir o por ende las puede fagocitar. Entonces puede empezar con tremores, convulsiones seguidas
en la cual cada vez que el paciente va a convulsionar, por ende va a haber un desgaste neurológico, ya sea a nivel de los hemisferios, y va quemando pues la parte de las neuronas. Entonces, por eso el paciente en algún momento, después de cada convulsión, por ende, pues puede generar ceguera aguda en el cual no reconoce pues de pronto al propietario o hasta de pronto en la misma sombra de él piensa que es un enemigo. Entonces empieza con una incoordinación como tal de todo su sistema nervioso. O hasta a veces él mismo se ataca pensando que él mismo o de pronto alguna extremidad o la parte de la cola es algún amenaza para él. Entonces, a medida que el paciente vaya convulsionando, puede haber una degeneración del sistema nervioso, específicamente pues en las neuronas internas y externas o en las células glía, que va a causar pues una atrofia a largo plazo. Entonces, normalmente los pacientes en esta posición, cuando están en la tercera fase o antes o en la primera, siempre pues van a haber unas respuestas neurológicas. Entonces, las respuestas neurológicas depende de cómo es el paciente a nivel inmunológico y cómo el propietario pues haya inculcado o instaurado un plan vacunal de forma correcta. Entonces, depende de esto, tenemos una respuesta inmunitaria eficaz, que el propietario de pronto aplicó de forma correcta y tuvo una buena cuarentena del paciente, me indica que a nivel de las células extracelulares, si el virus como tal afecta, por ende en 14 días no va a generarme ningún tipo de síntomas postneurológico o de pronto solo o solamente en la parte respiratoria y en la parte urinaria. Pero por ende, pues el cuerpo tiene anticuerpos o su sistema inmunológico anticuerpos para eliminar de pronto este virus de forma completa y eficaz en 14 días. Llegado al caso del que el paciente tenga una respuesta inmunitaria intermedia, puede ser que la respuesta sea ineficaz o tardía, que puede presentarse las tres fases o simplemente hasta la segunda fase. Entonces, el paciente puede tener sintomatologías o signos a partir de la segunda semana o hasta durar 2 semanas con esta, pero por ende el virus puede permanecer en la parte de las almohadillas o de la parte de la trufa, enseguida con el sistema nervioso central y la parte como tal de la visión. O la otra que sería una respuesta ineficaz, que el virus como tal no tiene una respuesta, que tiene una respuesta persistente y que por ende, pues así esto se le suministra algún tipo de medicamentos, el paciente pues no va a responder. Entonces, por eso es importante mantener los pacientes en cuarentena y recalcarle a los propietarios que las vacunas no solamente son un proceso de restricción, de no restricción de ciertas enfermedades, sino como protección, que no me significa que en ningún momento pues a mi paciente pues se pueda contagiar de un moquillo, sino que llegado el caso de que tenga las vacunas o anticuerpos inmunológicos, si le va a llegar pues de pronto este virus a nivel sistémico, tenga anticuerpos como defenderse y salir más rápido de este cuadro. Como les comenté, una respuesta eficaz que pueda eliminar el virus en 14 días y que a largo plazo pues no me genere algún tipo de secuelas inmunológicas. Entonces, para esto, llegaba el caso de que de pronto nosotros hayamos dejado pasar de pronto como propietarios mucho tiempo y que mi paciente ya tenga un daño neurológico, ¿cómo podemos evaluarlo? Llegado el caso y aparte pues teniendo distemper. Entonces, en este caso, pasamos al segundo ítem que va a ser la evaluación neurológica de un paciente con distemper. Entonces, en esta, ¿qué vamos a evaluar? Entonces, vamos a la evaluación de la funcionalidad del sistema nervioso que se lleva a cabo mediante pues una observación correcta, la palpación o introducción de reflejos y en conjunto con la respuesta que ellos nos puedan dar. En secciones se explica pues la importancia de la prueba y de la manera que se puede realizar. Entonces, tenemos 5 implementos importantes para la parte de realizar una evaluación neurológica.
Entonces, uno, pues vamos a tener el fonendoscopio, que es para evaluar la funcionalidad tanto respiratoria y cardíaca de mi paciente. Evaluar cómo me están funcionando esos pulmones, si tienen de pronto alguna sibilancias, estertores o borborismos que me indiquen un problema respiratorio o que a nivel cardíaco pues me pueda afectar por soplos, arritmias o síndrome de Galope o alguna enfermedad valvular o mitral eh, por esta enfermedad, ¿sí? Y también pues va a depender mucho pues de su edad. Tenemos unas Kellys rectas o un mosquito recto que se puede implementar para hacer los reflejos que ya anteriormente les voy a comentar, un martillo en conjunto con una lupa para observar qué tipo de reflejo tienen los miembros y la parte de la lupa, llegado al caso, pues para ver de pronto algunas alteraciones mínimas a nivel ocular por de pronto, como les comentaba, en la parte de la uvea, esto sea alguna alteración o disminución del reflejo de la pupila. Y por último, otetoscopio para visualizar la parte de los oídos y pues para mirar cómo está de pronto la parte neurológica y el posicionamiento de su cabeza en conjunto pues con la de los oídos para su equilibrio de forma correcta. Entonces, para esta evaluación neurológica, ¿qué vamos a evaluar? El estado pues de alerta del paciente. Entonces, en este caso, el estado mental de un paciente pues puede estar deprimido y por ende pues esto me puede alterar las respuestas. Un sentido neurológico es una respuesta de acción que requiere un grado de oferencia desde el cerebro, el cual pues el cerebro me va a indicar, perdón, el cerebro pues me va a indicar si de pronto pues hay algún reflejo o un acto que el paciente pues vaya a generar como respuesta o por ende una alerta de amenaza en conjunto pues con la propicepción o la percepción del dolor que puedan uno estar ausentes o presentes al momento de yo reflejarlo o de manera inconsciente en un grado disminuido. Entonces, esas serían de pronto pues una de las fases más claves para esto. Entonces, normalmente, pues la parte cerebral de cada uno de nuestros de caninos va a tener una propicepción hacia el cerebro o mantenimiento de conciencia. Entonces, normalmente, pues esta sería el plexo coroideo, en el cual pues se va a ampliar en conjunto con sus axones para la parte de los hemisferios, ya sea el derecho o el izquierdo, en la parte con las células glía, como les dije, para el correcto funcionamiento neurológico y el equilibrio de mi paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles serían las preguntas que nos debemos realizar y observar al paciente una vez esté en sala de espera en conjunto en consulta médica? Entonces, observar qué comportamiento tiene en sala de espera con otros pacientes, si se torna agresivo o si de pronto es pasivo o si simplemente pues está deprimido, decaído. eh, en el momento pues que esté en contacto con otros mascotas. Por otro lado, comportamiento en consulta, ya una vez ingresado pues a la parte del consultorio, cómo se ve el paciente visualmente, ¿sí? Entonces, uno, si el paciente presenta pérdida de equilibrio, preguntarle a los propietarios si tiene antecedentes de traumatismo, parálisis o agresión. Que estas cuatro palabras o estas cuatro preguntas claves se pueden decir entre corto a largo plazo, que puede ser que el paciente antes de que le diera pues esta enfermedad haya sufrido algún tipo de traumatismo que por ende me haya generado la parálisis y que por ende después de que el paciente se enfermara con la enfermedad viral como es la parte del distemper, haya empeorado su cuadro al momento pues de la fracción a nivel de la marcha del paciente. Entonces, lo otro pues es uno con el propietario, a ver si él de pronto responde a su nombre o a sonidos de estímulos sonoros y de ver cómo él reacciona. O lo otro pues es si el propietario, nosotros como médicos lo realizamos y el paciente pues está alerta.
Es importante que el paciente se sienta familiarizado en el lugar donde se encuentra. Entonces, decirle a los propietarios pues que de pronto le suelte la perchera y el collar y poner a que el paciente pues lo suelten y que camine e inspeccione el lugar. Entonces, allí vamos a observar. Si el paciente deambula por la habitación sin atender a distracciones, ya sea de pronto por de pronto chasquidos de los dedos o de pronto algún sonido, ruido o llamado del dueño. Si el paciente pues se hace que no es con él y que aparte pues al momento de realizar la inspección él en toda la parte del consultorio o el espacio donde se encuentre prefiere estar unido a la parte de las paredes que deambular o de pronto conocer. Entonces, por otro lado, si se choca con objetos, ya sea pronto con la mesa, con alguna silla en el sitio, y que por ende se queda atascado en sitios estrechos que de pronto son fáciles de salir, pero para él se encuentra de pronto muy incómodo al momento pues de salir en esta posición. Por otro lado, vamos a observar la marcha. Si de pronto se ven problemas a la hora, pues, de generar el movimiento con los miembros anteriores y posteriores, y por ende, por otro lado, en vez de caminar, pues, de pronto hacia atrás, empieza a caminar más hacia adelante, generando, pues, de pronto que no tenga salida en la posición donde él se encuentra. Eh, o de pronto se queda con la mirada totalmente fija, de pronto a su reflejo o a su sombra en cualquier espacio, en pared o en rincón, que no hace absolutamente nada. O lo otro es que si llegado el caso el paciente pues no sale a inspeccionar, se queda totalmente paralizado, quieto o intenta realizarlo pero el cuerpo no le responde. Lo otro que debemos realizar, observar, es que una vez decirle al propietario que de pronto lo ponga en el suelo y que el paciente se tiene que levantar por sí solo. Entonces vamos a ver que al momento de él de generar pues la respuesta voluntaria para volver a ponerse de pie, el paciente si se resbala o si de pronto sacude la cabeza, el cuello o en conjunto puede generar que el paciente puede generar una restricción del cuello, síndrome de dolor por sacudida de cabeza, porque por ende se puede marear y puede volver a tornarse a la caída o a la posición que anteriormente pues ha tenido en el suelo. Por otro lado, como les comentaba, si el paciente pues está totalmente pues en el suelo, eh, durante el reposo empieza a generar tremores o temblores o tics involuntarios. Entonces, que mueva su cabeza de un lado para el otro o sus miembros anteriores o posteriores generen flexión o extensión o simplemente tremores musculares en toda su parte panicular. Por otro lado, importante la posición de la cabeza, si se encuentra ladeada o unida a la pared o un objeto inanimado o movimiento de todo el tiempo, puede generarme pues alguna alteración. Entonces, todos estos factores son los que debemos tener en cuenta durante la consulta al momento que él nos llegue con un paciente, así sea con posible distemper. Recordar pues que es una enfermedad pues de alto contagio. Entonces, es importante de pronto que en la consulta, después de que este paciente salga, hacer una buena antisepsia o limpieza para que otros pacientes pues no puedan ser portadores. Todas las anteriores menciones de los posibles respuestas que tenga el paciente a su comportamiento o marcha de forma visual, todas de estas son conductas anormales o que ellos no deben realizar y que allí vamos a reevaluar en qué grado de pronto se encuentra el paciente, ya sea de parte crónica o de parte normal del paciente. Eh, Normalmente, aparte de esto, realizando pues de pronto reflejos o comportamientos de forma visual durante la consulta, pasamos a realizar de pronto una inspección física o una valoración completa de la parte de la palpación del paciente. Entonces, allí se evalúan unos ciertos reflejos. Entonces, hay varios reflejos que se deben evaluar para mirar el grado de conciencia y de progresión neurológica que llegue el paciente.
porque hay algunos propietarios que no siempre nos van a llevar el paciente en fase inicial o en fase primaria, sino ya puede ser en la última fase, en la tercera, que el paciente tenga convulsiones completas y de pronto tenga alguna parálisis o que de pronto el paciente pues no responde y está totalmente mal. Entonces siempre debemos evaluar este tipo de alteraciones. Entonces hablamos de los reflejos espinales y patelares, como se evidencia en la primera imagen. Entonces vamos a, a flexionar y a extender cada uno de los miembros, ¿sí? Entonces ponemos el paciente en pie. Llegado el caso de que el paciente pues genera alguna parálisis, con ayuda de pronto del propietario o de pronto del auxiliar, que le sostengan la cadera y que por ende sus cuatro miembros estén en la parte del suelo o tocando pues la superficie, ¿sí? Entonces vamos a empezar por uno de los miembros, a subirlo totalmente en flexión y lo soltamos a ver si el paciente por sí mismo puede volver a poner ese miembro en posición. Hacemos eso mismo en los cuatro y vamos revaluando o anotando para ver de pronto si hay cantidad de reflejo patelar y reflejos espinales que me indiquen de pronto que el paciente sí tiene de pronto alguna respuesta motora del sistema nervioso central o que se ve atrofiada. Por otro lado, tenemos otro reflejo que es el reflejo de retirada o reflejo, pues también se conoce como el panicular. Perdón, acá. Entonces, el reflejo de retirada o también del patelar. Entonces, en este caso, vamos a alzar todos los miembros en excepción de uno, como se evidencia en la imagen, y vemos si de pronto ese miembro me puede resistir todo el peso del paciente, que si no presenta tremores o que el paciente de pronto con su cuerpo se vaya hacia el frente y se pueda caer. Este movimiento lo vamos a realizar completo con los cuatro miembros, tanto los dos anteriores como los dos posteriores, para saber de pronto qué grado de alteración tiene. Hay otro que se llama el de reflejo impulso externo e interno. Entonces, ¿este qué significa? Entonces, o también se le conocería como carretilla lateralizada. Entonces, este reflejo es que cogemos un miembro anterior y un miembro posterior, pero ambos de la misma cadena, ya sean dos derechos, los dos derechos o los dos izquierdos, y ponemos a caminar el paciente hacia la parte externa a ver cómo responde el paciente, ¿sí? Si tiene tremores o si no es capaz o si el cuerpo se ladea o de pronto su cabeza todo el tiempo está girando y por ende no lo deja de pronto realizar este tipo de movimientos. Lo mismo vamos a realizar con la parte de los reflejos del impulso externo, con tanto el derecho como el izquierdo, miembro anterior y posterior, derechos o miembro posterior y anterior izquierdos, para saber qué reflejo tiene. Por otro lado, pasamos pues al famoso el reflejo tibiocraneal y por otro el reflejo tricipal y bicipal. Entonces, el reflejo tibiocraneal normalmente pues se va a realizar en los miembros posteriores en conjunto con el martillo. Entonces, si ustedes pueden ver en estas dos imágenes, el médico esto va a tener en extensión los miembros posteriores y por ende con su mano va a sujetar el músculo popliteo o en la parte inguinal o medial y por ende va a tornar un golpe en esta parte de la porción de la articulación como tal, va a generar un golpe y por ende espera que haya una respuesta patelar o una respuesta de este miembro para ver si tiene pronto reflejos de las células motoras del sistema nervioso central. Esto mismo se realiza en el miembro anterior derecho, el miembro posterior derecho y el izquierdo. Por otro lado, vamos a hacer este mismo reflejo, pero en esta parte de la bicital o la parte tricital, que por ende, así como se evidencia en la imagen, vamos a abrazar un poco la articulación del codo
y por ende con la parte o con la ayuda del martillo vamos a generar un golpe, generando que el paciente tenga alguna respuesta a este reflejo que anteriormente les mencioné. Entonces, como tal, estos serían los reflejos que esto más debemos pues realizar, no solamente pues en la visualización cuando el paciente llega a consulta, sino de pronto realizar este tipo de terapias, eh, con los pacientes para saber en qué grado se encuentra de su proyección neurológica, que es importante pues tenerlos en cuenta. Por otro lado, que es importante o de forma principal, realizarle pues la parte ajá, de la parte de los 12 pares craneales, que es para evaluar cada uno de la posición neurológica. Entonces, aparte acá reforzamos pues, lo anterior mencionado, pero pues aplicando pues toda la parte de los 12 pares craneales para evaluar de pronto la parte locomotor o común de los pacientes. Entonces empezamos con el primero, que viene siendo pues el primer par craneal, que sería la parte olfatoria. Entonces, en este caso, pues vamos a poner alimento, que es el que pues va a tener más olor, o de pronto olor de pronto a alcohol o algo cítrico, para que los diferencie. De pronto un olor dulce, un olor agradable y un olor cítrico. Entonces, en consulta podemos agregarle o abrirle de pronto una latica húmeda, que son de pronto comidas que tienen de pronto un aroma más agradable para ellos, a ver si de pronto el reflejo olfatorio esto pues tiene de pronto aprobación. De pronto si le añadimos de pronto alcohol a la parte de la nariz o un olor cítrico, el paciente pues por ende por este olor se tiene que alejar en el momento, ¿sí? Porque es algo cítrico que por ende pues pues, le va a ocasionar de pronto molestia. Entonces por allí podemos evaluar si es positivo o negativo. Hablamos del segundo par craneal, que sería el óptico. Entonces, allí también, pues, como les comenté, esto es necesario, pues, la parte de la lupa para ver si de pronto hay alguna alteración, ya sea en la parte del iris o del cristalino, que a veces los pacientes, pues, pueden llegar con algún tipo de úlcera, pero en este, pues, solo se pueden confirmar con un test de fluoresceína. Pero aparte, si de pronto hay midriasis a nivel ocular, o de pronto el reflejo pues de amenaza en la parte de pronto con nuestras manos hacemos que de pronto acercamos algún objeto, entonces él tiene que parpadear, o si tocamos cualquier párpado superior o inferior, pues él tiene que haber un parpadeo o reacción pues a la luz. Entonces es importante tener en cuenta esto. El tercer par, que es la parte motor ocular o común o el oculomotor, es como tal, pues, para ver esto, de pronto si hay algún tipo de caída o de lesiones que haya a nivel del párpado superior o inferior. Entonces, por este lado, si de pronto hay disminución de estos reflejos que anteriormente les mencioné, que de pronto el reflejo de amenaza, que el paciente pues de pronto no me parpadee, me puede pues generar esta alteración. Entonces, allí pues se prueba con el reflejo pupilar directo o concertar. El cuarto sería el reflejo troclear. Entonces, este es más que todo pues para la parte del músculo dorsal del ojo. Entonces, si hay pues lesiones o de pronto algún tipo de rotación o excreción del ojo. Entonces, allí pues vamos a ver si de pronto el paciente tiene nistagmos, movimientos involuntarios de la parte ocular, ya sea horizontales o verticales, que presenten el momento. Tenemos el quinto, que es el reflejo trigémino, el nervio trigémino. Entonces este pues es el encargado
o está formado por los componentes sensitivos, nerviosos, oftálmicos y mandibulares. Entonces, este es el encargado de la sensibilidad orbital y de la piel, específicamente pues de la nariz o de los senos paranasales. Entonces, lo que debemos hacer pues en conjunto pues de pronto con eh, la parte pues de la mejilla o de la piel o en la parte facial, observar que el paciente pues tenga reflejo de retirarse si de pronto siente algún pellizco en el hocico o de pronto al momento de el poder deglutir tenga la capacidad de mascar o hacer el movimiento de abrir y cerrar o sacar la lengua para tomar agua. Eh, por otro lado tenemos el reflejo que sería el reflejo, vamos en el cuarto, en el séptimo, que es el reflejo oculomotor de la parte abducen. Entonces, este como tal es el retractor de lesiones que causan a nivel de la parte como tal de la córnea, de la parte del ojo. Entonces, todo esto también se ponen los reflejos a nivel facial, que por ende, pues el paciente, como les comentaba, tiene la capacidad de pronto de deglutir o el reflejo pues de amenaza o el reflejo corneal o palpebral. Tenemos el otro nervio que es el glosofaríngeo. Perdón, el reflejo auditivo es cuando les comentaba, como se veían en la parte en consulta, cuando el paciente camina, si tiene reflejo algún tipo de sonido o si atiende el paciente al llamado del propietario. El glosofaringio es para como tal deglutir, más que todo si el paciente puede como tal mover su lengua, por ende masticar y por este, como si lo dice, deglutir de forma correcta. O si al momento de nosotros agregar alimento, lo que hace es simplemente botarlo o no es capaz como tal de masticar, ya que el sistema motor no le ha dado pues de pronto esta indicación. El décimo, que es el nervio vago, vamos como tal a la parte de los músculos a nivel intrínsecos de la parte laringe, como tal pues tiene la capacidad del gusto o la parte como tal de la parte de los músculos de la laringe y la faringe a través de la parte cardíaca. Por otro lado, pues cómo se realizaría de pronto esta prueba. Entonces, vamos a poner de pronto en retirada la cabeza del paciente. Entonces, él tiene que volver a posicionar su cabeza. Si nosotros ponemos lateralizada, ya sea de izquierda a derecha, el paciente tiene que volver a poner su cabeza o su cuello completo de forma recta. Lo mismo si hacemos un posicionamiento de cabeza, de pronto que se dirige a la parte caudal o la parte ventral, tiene que volver a poner su cabeza de forma correcta. El 11, que sería la parte del nervio espinal, está formado pues por las raíces específicamente pues de las partes ventrales y dorsales a nivel de la parte espinal de los nervios a nivel craneal. Entonces, con los músculos del cuello me van a poder haber afectado si tiene alguna atrofia, paresia o parálisis. Que el paciente, así de pronto yo le realice de pronto movimientos de zigzagueo, el paciente no puede mover por ninguna posición o una atrofia como tal de este. Y por último tenemos el hipogloso, que normalmente pues este es de pronto atrofia a nivel lingual, que el paciente pues no puede deglutir así sea agua. Entonces, estos son los pares craneales que debemos evaluar por la parte del paciente con distemper y aparte que vamos a evaluar, no solo la parte física, sino también pues la parte como tal de los pares craneales. Lo otro es asimetría muscular, si de pronto hay alguna atrofia, hipertrofia, si presenta dolor a la palpación, aparte si hay masas, calor y frío. Entonces, en esta, ¿qué posición evaluamos? Si el paciente si ya tiene una atrofia, perdón, una parálisis,
o una paraplegia en los miembros anteriores y posteriores, puede hacer que haya una disminución de la parte muscular y que pueda generarme pues una misma atrofia porque estos músculos no están en movimiento constante y por ende pues la parte muscular se va a ver atrofiada o disminuida. O hipertrofia puede ser un aumento muscular, ya sea de solo un solo miembro o una sola posición que al momento de yo palpar el paciente en la parte de la columna o de pronto donde el paciente tenga parálisis, el paciente me manifieste dolor, me indica que hay sensibilidad. Por otro lado, hablamos como tal si de pronto el paciente aparte tiene algún tipo de neoplasias por todo su organismo o que de pronto el paciente puede presentar cojeras calientes o frías. Frías que al momento de él de pronto estar en reposo y empiece a caminar o hacer su marcha de forma correcta, empieza con una cojera. Cuando el músculo se calienta, la cojera desaparece. O al revés, él estando en calor, eh, estando en reposo y estando frío y ingresa como tal la parte muscular a tener calor, empieza a cojear. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta con una evaluación neurológica del paciente. ¿Cuáles serían los principios de rehabilitación neurológica? Entonces, por el momento, pues hay muchos medicamentos que ahorita la medicina ha usado bastante para nosotros empezar a un paciente de pronto con cierta rehabilitación en el momento. Entonces, hablamos de que para confirmar este tipo de alteraciones de pacientes con distemper, tenemos pruebas rápidas que son específicamente se toman muestras con tubos tapalila que contienen EPTA. Estas normalmente se tienen que centrifugar a 400 revoluciones por minuto durante 5 minutos, obteniendo el plasma. Una vez teniendo el plasma, se puede añadir con un hisopo secreciones de los pacientes, ya sean secreciones nasofaríngeas o secreciones oculares, o también de pronto hasta saliva del paciente, se pueden combinar con el plasma y por ende se van a poner estas gotas en las pruebas rápidas, 2 gotas de esta y 2 gotas del reactivo. Se espera durante 10 minutos, de 10 a 15 minutos, y después de esto eh, se cuentan 10 minutos, entonces estas pruebas son como unas pruebas de embarazo. Si salen 2 líneas de color rojo, me indica que el paciente es positivo. Entonces hay una C y una T que me indica control y tratamiento. Entonces, si estas 2 líneas salen positivas de color rojo, me indica que es positivo. Estas pruebas normalmente tienen una sensibilidad de un 50%. Hay otras que son más específicas, que ya es con PCR o una serología. Normalmente para tener un diagnóstico más certero se toman tubos tapa roja de muestra sanguínea o del líquido encefalorraquídeo de una mejor manera para que se mire, como les dije, el virus como tal va a generar una transcripción en el ADN o una replicación de esto y eso es lo que se va a ver en conjunto con el PCR o la serología, que son pruebas que son un 99% más sensibles que de pronto la prueba rápida. Entonces, ya siendo pues la prueba rápida, una evaluación del sistema neurológico, si ustedes deciden hospitalizar el paciente o si en su clínica pues admiten pacientes virales, lo ideal pues sería administrarle lo siguiente. Ahorita pues hay antibióticos como la acitromicina o el Nicilan que son específicos para pacientes que tienen en el momento enfermedades respiratorias, ya sea como les comentaba, una neumonía, una bronconeumonía bastante compleja y que por ende los pacientes pues necesitan eliminar un poco la carga viremia a nivel pulmonar. Se pueden instaurar este tipo de antibióticos. Las dosis que pueden implementar son dosis de 20 o hasta 30 miligramos por kilo, dosis cada 12 horas, por lo menos por 8 días para no generar alguna resistencia bacteriana. Por otro lado, tenemos unos antidiarreicos y antibacterianos, perdón. Entonces, manejamos el Bismopet o el Pepticol, que son como tal antidiarreicos para controlar si el paciente pues tiene a nivel gástrico, gastroentérico tipos de diarreas.
Por otro lado tenemos el metronidazol, que es un antimicrobiano de amplio espectro. Se puede implementar a dosis de 20 miligramos. Y la ampicilina, que es un antibiótico, que es también de amplio espectro, específicamente pues para la parte del sistema digestivo. Se pueden implementar la ampicilina a dosis de 30 miligramos por kilo por 8 días también. Tenemos los anticonvulsivantes que se utilizan ya pues para los pacientes que están en fase nerviosa, para evitar de pronto convulsiones y aliviar un poco el dolor neuronal. Entonces hay unos como la quepra o el levetiracetam, también se conoce, el fenobarbital o la pregabalina. La dosis de la quepra y del fenobarbital, bueno, la dosis de la quepra puede ser en ocasiones crónicas hasta 30, o hasta 20. Y el fenobarbital se puede manejar de 15 a 10, de 10 a 15. Y la pregabalina, si de pronto una tableta, dependiendo del peso, se puede manejar a dosis de 1 o hasta 5. Los mucolíticos y los antioxidantes. Normalmente estos mucolíticos, pues para la parte de pacientes con expectoraciones o secreciones nasales muy generalizadas, se pueden agregar pues el mucochen, el flumucil o el tucivet, que son medicamentos para despejar un poco la parte respiratoria y tener expectoraciones completas. Ahorita hay unos antivirales que son bastante buenos, que se tiene más que todo el Virbagen Omega. Vienen de esta marca que es de Virbac, son bastante pues conocidos. Ahorita pues son nuevos en el mercado, lo que pasa es que son un poco costosos. Normalmente este Virbagen se utiliza pues más que todo para mecanismos para provocar un poco más defensas contra enfermedades, no solo del distemper, sino también para el parvovirus y enseguida pues de pronto para gatos con sida felino. Entonces nos ayudan como tal pues a producir de pronto más afecciones para pacientes de pronto que tienen este tipo de enfermedades y mejorar de pronto su salud a nivel de la médula ósea. Entonces se puede regenerar. Las dosis que se pueden implementar o lo que nos dicen respecto a este medicamento, lo ideal es que sean de pronto 3 a 5 días consecutivos o seguidos para poder inyectar. Lo ideal es que esta dosis debe ser subcutánea. Las dosis que se manejan más que todo en caninos, son de 2.5 miligramos por peso vivo. Estas normalmente, pues estas Virbagen son bastante costosas, pero de pronto ahorita en el mercado, pues hay algunos propietarios que las pueden costear. Entonces sería importante por recomendarlos para sacar de esta fase a los pacientes. Por otro lado tenemos anticuerpos, está el Canglob B. Entonces